Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Tome su asiento y déle esa ofrenda de palmas al Dios todopoderoso, al Dios que es bueno y que es misericordioso. Gloria al Señor. La mayoría de nosotros necesitamos una segunda oportunidad como seres humanos, porque estamos llenos de sueños, de ilusiones y de grandes promesas. ¿Cuántas veces prometemos que vamos a cambiar, que vamos a cumplir lo que hemos prometido? Y para que mejor me entienda, en el matrimonio, cuando nos casamos, cuando empezamos nuestra relación, estamos enamorados, hacemos grandes promesas. ¿Cuántos recuerdan su primer día, no? Con esa promesa nos casamos haciendo un pacto, diciendo: te voy a amar hasta la muerte, en la pobreza, en la enfermedad, en todo, yo voy a estar ahí. ¿Y cuántas veces se nos olvida esa promesa? Prometemos y prometemos, pero ¿sabe? Como seres humanos, todos necesitamos de una segunda oportunidad. Y no tan solo una segunda, muchos necesitamos una tercera, una cuarta, una quinta, porque somos faltos delante de Dios. Pero ¿qué cree? Tenemos un Dios grande en misericordia, un Dios grande en amor, que Él no solamente nos da una vez, ni dos, ni tres. Él nos da las veces que le sea necesario. 7 veces caerá el justo, dice su palabra, y esas veces, si Él se humilla, si Él se acerca, será levantado. Ese es el Dios de las segundas oportunidades. Es el Dios fiel y verdadero. Cuando leemos el libro de Miqueas, dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Se deleita en misericordia y nos da una segunda oportunidad. Gloria al Señor. Ese es el Dios de Miqueas, ese es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Ese es el Dios que usted y yo servimos. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Pero cuando leemos el libro de Jonás, este profeta, dice la palabra de Dios, que Dios le dio una gran comisión. Él le dijo: ve y predica a Nínive, porque de aquí a 40 días esta ciudad será destruida. Dice la palabra de Dios que Nínive era una ciudad grande en extremo. Era una ciudad, no sé con cuántos habitantes, pero si dice que era grande, había miles de personas ahí. Y Dios le da esta comisión a Jonás y lo envía a predicar su palabra. Pero ¿qué dijo Jonás? Nínive es una ciudad enemiga de Israel. Tal vez les había hecho problemas, tal vez había peleado con ellos, que él no quería ir. Y dice que tomó el lado contrario, se fue a Tarsis, porque estaba enojado. Porque muchas veces nosotros como personas nos tomamos juicios, como lo hizo Jonás. Él dijo: ellos no merecen la salvación, ellos son enemigos de Dios. ¿Cómo Dios? Dios está mal, ¿cómo me está mandando a predicar? Como Dios nos manda a hablarle a aquellas personas que están perdidas en los vicios, que tal vez pensamos que ya no tienen ninguna solución, ninguna esperanza, pero que Dios tan misericordioso y clemente servimos. Dice su palabra que es lento para la ira, pero grande en misericordia y amor. Él siempre nos da una oportunidad, que el hombre se arrepienta de su mal camino, porque desde el inicio Él trató de que se restaurara la relación del hombre con Dios. ¿Y qué hizo? Nos envió a su Hijo en sacrificio. Pero cuando vamos a la palabra de Dios en el tiempo antiguo, donde le tocó a Jonás, las personas solamente tenían una segunda oportunidad, porque Dios es bueno. Dios le dio una segunda oportunidad a Moisés. Moisés era un asesino, mas sin en cambio Él habló con él, él se enfrentó a él y le dijo: Moisés, Moisés,
ve y saca a mi pueblo. Había un gran ministerio para este hombre. Aun cuando él era asesino, Dios le dio una segunda oportunidad de levantarse, una segunda oportunidad de que le sirviera en el ministerio. Así es que en aquel tiempo había segundas oportunidades. Pero que cree ahora en Cristo Jesús, tenemos infinidad de oportunidades, infinidad de tiempos en los cuales podemos reconocer que le fallamos, en el cual podemos reconocer que hemos hecho lo malo, que no lo hemos obedecido, porque Él dice en su palabra: cumple lo que has prometido. Así es que si nosotros hemos prometido servirle, tenemos que cumplir. Si le hemos fallado, si no hemos hecho lo que nosotros hemos prometido, hoy es el día de acercarnos a su presencia, a su misericordia. Este capítulo, que el Señor le da la segunda oportunidad a Jonás y le dice: levántate y ve a Nínive. Quiere decir que al darle la segunda oportunidad, ya había tenido una, pero Jonás no la aprovechó. Esta era la segunda oportunidad a la cual venía la palabra de Dios, porque él quería salvar a Nínive. A él no le importaba que eran enemigos, sino que él miraba el pueblo que se encontraba en aquel lugar. Había destrucción para ellos, pero ¿quién conoce el corazón? ¿Quién conoce los pensamientos sino nuestro Dios? Dice que él envió a su Hijo no para condenar el mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Así es que ese Dios de oportunidades que se le presentó a Jonás, Dios nos da también una oportunidad de reconciliarnos con él y de acercarnos ante su presencia. Así es que como punto número 1, yo quiero hablarle de ese Dios de oportunidades, de ese Dios que cada día se manifiesta en nuestra vida, que cada día si nos acercamos a Él, Él perdona nuestras iniquidades. Dice la palabra de Dios que David se encontraba en plena batalla. David se encontraba en guerra con su ejército. Pero dice que de pronto él se distrajo ante una tentación. Había una mujer que le coqueteaba, había una mujer que lo incitaba. Y dice que en ese tiempo él fue y se metió con aquella mujer, estando en plena batalla. Imagínese la ira de Dios, el enojo de Dios contra David. Y parecía que todo estaba oculto, pero para Dios, ante los ojos de Dios, no hay nada oculto. Y vino el profeta Natán y le descubrió su pecado. Y ya no, David, al verse acorralado, tenía que declarar que él había ofendido a Dios. Y una de las cosas importantes de las segundas oportunidades que Dios nos da es que reconozcamos que le fallamos. Cuando el hombre no reconoce su falta, su pecado, es imposible que Dios pueda levantarlo. Es imposible que Dios le dé la oportunidad, porque Él nos dio un libre entendimiento, un libre albedrío. Él no va a hacer nada a fuerza. Así es que si nosotros reconocemos que le hemos fallado, es entonces que Dios nos dará la oportunidad de arrepentirnos, de buscar su presencia y su misericordia. Cuando vemos la historia de Jonás, la continuación de esta, dice la palabra de Dios que cuando Jonás se fue al lado contrario, se subió a un barco, a una barca, y allí se echó a dormir porque él estaba enojado. Él dijo: ¿quién se dará cuenta de lo que yo he hecho? Nadie me conoce. Se fue al otro lado de la ciudad. Pero para Dios nada hay oculto. Para Dios nada está escondido. Dice que entonces vino un viento recio, vino un viento fuerte que partía aquella barca. Entonces aquellos hombres, dice que se empezaron a preocupar cuál era la situación, y fueron y lo despertaron. Y él les dijo: ¿saben qué? Yo he fallado. Yo traigo una misión, pero no la he cumplido. Échenme a la mar.
Y ahí dice que arrojaron a Jonás y se calmó la tormenta. ¿Sabe por qué? Porque Dios nunca nos va a dejar en paz. Si hemos recibido una gran comisión, si hemos recibido una promesa, si cuando estamos contentos le hemos dicho: Señor, yo te voy a servir, yo voy a ir a aquella ciudad, yo voy a predicar tu palabra, Dios nos está escuchando. Y tarde que temprano Él nos va a pedir cuentas. Tarde que temprano tenemos que cumplir lo que le prometemos a Dios, porque Él es un Dios fiel. Él lo que promete, Él lo cumple. Él nos lo ha enseñado. Y así es que si nosotros queremos que Dios traiga ese perdón a nuestra vida, tenemos que cumplir el llamado de Dios. Porque Jonás, en el vientre de aquel pez, en aquel vientre maloliente, dice su palabra que allí le oró, allí se humilló, allí pidió perdón, allí pidió misericordia. Y Dios, que es grande en misericordia, porque dice que un corazón contrito y humillado Él no rechaza jamás. Y cuando Él pidió perdón, cuando Él buscó su misericordia, dice que aquel pez lo vomitó. Así es que para que Dios cumpla el propósito en nuestra vida, necesitamos reconocer que fallamos. Necesitamos volvernos a Él, necesitamos obedecerlo, necesitamos buscar su perdón para que Dios nos dé una nueva oportunidad. Y no es que Dios nos permita estar pecando una y otra vez. No es que Dios nos permita fallarle cuantas veces no sea necesario, sino que hay un tiempo de su misericordia. Hay un tiempo de gracia. El día de gracia se terminará. No sé si usted y yo estemos todavía con vida. Mientras tengamos la esperanza, o mientras tengamos vida, tenemos esperanza de poder cumplir lo prometido. Pero si esta noche viene el Señor, si esta noche el Señor nos llama a cuentas, estaremos bien delante de Dios. ¿Hemos cumplido lo que le hemos prometido? Así es que necesitamos, para que Dios perdone nuestros pecados, para que Dios nos dé esa bendición que nos ha prometido, necesitamos volvernos a Él. Necesitamos reconocer que tenemos un Dios bueno y perdonador, grande en misericordia, que no pasa por alto lo que Él nos manda, que Él no pasa por alto lo que Él demanda de nuestra vida. A Él tenemos que rendirle cuentas, tenemos que cumplir lo que hemos prometido, porque ese Dios fiel nos pedirá un día cuentas de lo que nosotros hacemos. Un día nos pedirá los talentos que nos dio. Así es que si usted le ha prometido servirle, si usted le ha prometido cantarle, si usted le ha prometido estar en su casa, dice la palabra de Dios: no tardes en cumplir lo que prometes, porque Dios no se agrada de los insensatos. Dios se agrada de aquellos que buscan su misericordia y su fidelidad. Voy rapidito. La tercera cosa que yo puedo ver aquí es que su misericordia de Dios es eterna. Su misericordia permanece para siempre. Dice que Jonás fue y cumplió la misión que se le había encomendado. Imagínese si Dios no conocía el corazón de aquella gran ciudad. Cuando le llegó la noticia, cuando Jonás fue y cumplió lo que Dios le había ordenado, dice que desde el rey, fíjese, el rey, niños, mujeres, y no tan solo ellos, dice que los animales les dijo: no gusten cosa alguna, pongámonos en ayuno, vistámonos de cilicio, no sabemos si Dios se volverá a misericordia y no nos destruya. Aquellos hombres, dice que 3 días le ofrecieron sacrificio a Dios. Y el Dios misericordioso, que conocía aquella ciudad, que quería salvar aquella ciudad, ese clamor llegó a su corazón y no los destruyó. Ese clamor hizo que se volviera a misericordia. Ese clamor hizo que el juicio no viniera sobre sus vidas. Imagínese a Jonás enojado, él diciendo: son nuestros enemigos, ¿por qué le voy a predicar? ¿Por qué voy a llevar su palabra? Él no sabía lo que Dios tenía para esa ciudad. Y dice que todavía
se sentó a esperar la destrucción. ¿Cuántos saben que tenemos un Dios misericordioso y clemente? Un Dios grande, grande en misericordia y amor. Él esperaba la destrucción y dice que se sentó a ver a qué horas Dios destruía aquella gran ciudad. Y lo que él no sabía era que Dios le estaba dando una oportunidad a esa gran ciudad de arrepentirse. Le estaba dando una gran oportunidad porque Dios no quería destruirlos. Dice su palabra que Él vino para que el mundo fuese salvo por Él. Él no trajo condenación, y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que obedecen su palabra, para los que le reciben en su corazón. Ninguna condenación hay. Así es que esta hermosa historia conmueve mi corazón de ver cómo Dios les dio esa oportunidad. Pero quisiera hacerle una pregunta. ¿Cómo podemos saber que Dios nos da una oportunidad? ¿Cómo podemos saber que estamos cumpliendo con su voluntad? ¿Cómo podemos saber si esta tarde Dios nos da una nueva oportunidad a nosotros? ¿Cómo podemos conocer su misericordia? Leyendo este hermoso libro. Esta palabra está llena de tantos ejemplos, de tantas historias grandes, de ver las oportunidades que Dios da. Y esa se la dio a un hombre. Dice la palabra de Dios que un hombre lo tenía todo, era rico, tenía mucha abundancia, pero un día salió de la casa de su padre y se fue a aquel lugar, se fue a vagar. Y dice que cuando lo perdió todo, se acordó que en la casa de su padre había abundancia. Y en su desesperación, dice que empezó a meditar cómo regresaría. Empezó a meditar que tal vez el padre no le daría una segunda oportunidad. Él pensó, pues le ofendí, le fallé, voy a llegar y me voy a humillar, voy a llegar y le voy a decir: Padre, he pecado, Padre, he hecho lo malo delante de tus ojos, dame una nueva oportunidad, hazme como uno de tus jornaleros. Lo que este hombre no sabía era que el Padre estaba lleno de misericordia. Aquel padre estaba lleno de amor y estaba esperando que el hijo volviera. Dice que miraba a lo lejos, cuidaba el camino, esperando que aquel día él reaccionara y se volviera a su casa. Imagínese aquel padre contando los días, pensando el día que su hijo volvería, y aquel hijo pensando que cómo llegaría a buscar el perdón de su padre. ¿Sabe? Esta historia nos hace entender si ese hombre, siendo humano, tuvo compasión de su hijo, porque dice que cuando lo miró, corrió y lo abrazó y ni siquiera le dio oportunidad de decirle: Padre, te he fallado. Ni siquiera le dio oportunidad de decirle: he pecado. Dice que lo abrazó y lo trajo a su casa, lo arropó y le dijo: preparen el becerro más gordo, preparen una fiesta, porque aquel que había muerto ahora ha revivido. Mi hijo tiene una segunda oportunidad, y esa segunda oportunidad la necesitamos cada uno de nosotros que le hemos fallado, porque constantemente le fallamos a nuestro Dios, constantemente hacemos lo malo delante de sus ojos. Pero que Dios tan grande en misericordia, dijo Miqueas, que Dios tan grande que no mira nuestro pecado, que lo deposita en lo profundo de la mar y que nos da tantas oportunidades. Un hombre que amaba a Dios, llamado Pedro, usted lo sabe, conoce la historia. Este hombre le decía al Señor: Señor, con mi vida te defenderé, con mi vida, Señor, pelearé por ti. Y lo que él no sabía era que un día sería probado ese amor con el cual él le declaraba. Y le dijo: Pedro, antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. No, Señor, ¿cómo crees? Yo te amo, Señor, tú eres todo para mí. Pero llegó el tiempo que él le falló. Y Pedro
Pedro pensó que como le había fallado, ya se había terminado el amor de Jesús, ya se había terminado la relación. Y tristemente dice que volvió a hacer lo que hacía. Estaba triste, estaba amargado, pensó que ahí había terminado todo. Pero Pedro tenía un llamado de parte de Dios. Dios se fija más en las cosas, en la reconciliación, en que nosotros nos acerquemos ante el trono de su gracia, que todas las cosas buenas que pueda resaltar la palabra de Dios. Dios lo que declara aquí es las oportunidades que Él nos da. Este manual nos enseña que buscando su misericordia, que acercándonos al trono de su gracia, encontramos su perdón, encontramos esa nueva oportunidad como la encontró Pedro. Y cuando Él resucita, esa resurrección nos dio la victoria. Esa resurrección nos da la oportunidad de acercarnos cuantas veces nos sea necesario. El Señor les dijo a aquellas mujeres, vino un ángel y les dice: díganle a Pedro también que el maestro ha resucitado. Díganle a Pedro también que allí lo estaré esperando. A Pedro le dio una segunda oportunidad, y a tantos hombres aquí en la palabra de Dios que encontramos. Al apóstol Pablo, que casi acababa con los cristianos. Al apóstol Pablo, que era perseguidor, o Saulo, le dio una nueva oportunidad. ¿Y sabe por qué? Porque Dios conoce nuestro futuro. Dios sabe lo que el día de mañana haremos. Dios sabe en qué le serviremos. Es por eso que Él tiene compasión de nuestra vida. Es el Dios de oportunidades, es el Dios de misericordia. Así es que yo no sé qué es lo que usted le haya prometido. ¿Quiere aprovechar la oportunidad de estar aquí? Quiere decirle: Señor, tal vez te he fallado, tal vez he sido negligente, tal vez no he asistido a tu casa como es debidamente, tal vez he tenido tantas fallas en mi vida, tal vez no he cumplido la gran comisión a la cual me llamaste, tal vez no he hecho lo que tú has querido. Así es que esta tarde es de oportunidades. Este es el día que Dios hizo para bendecirnos. Este es el día que Dios hizo para levantarnos una vez más. Así es que le voy a invitar que se ponga de pie para que se le quite el sueño. Gloria a Dios. Vamos a orar por esta hermosa palabra, esta hermosa palabra, este gran consejo de ese profeta que cumplió la promesa de Dios. Así es que si buscamos su misericordia, si nos arrepentimos de nuestro mal camino, hay perdón de Dios. Así como David se humilló, Dios lo levantó, y dice que fue el gran hombre que anduvo conforme al corazón de Dios. Moisés fue ese gran líder. Pedro fue un gran predicador. Cada uno de los profetas aquí en la palabra de Dios fueron grandes porque tuvieron oportunidades. Tú y yo tenemos una nueva oportunidad. 7 veces caerá el justo. Cuántas veces le fallemos, pero si nos acercamos al trono de su gracia, Él nos perdona, Él nos da una nueva oportunidad. Así es que levante sus manos y supliquemos misericordia en esta tarde. El Dios de oportunidades está en casa. El Dios de oportunidades ha venido para hablarte y decirte que te acerques al trono de su gracia, que si no has cumplido lo prometido, que este es el día para poder hacerlo. Espíritu Santo de Dios, afírmenos, Señor, en lo que hemos creído. Afírmenos en nuestra fe, Señor. Afírmenos en ese llamado, poderoso Rey. Oh, mi Señor, así como este gran siervo se volvió de su mal camino, así como este gran siervo, Señor, se volvió ante el trono de su gracia, aquel clamor, aquella oración conmovió su corazón, Señor, y le dio esa oportunidad. Dénenos a nosotros, Señor, que estamos en esta tarde, que hemos venido a su casa, tal vez cansados, Señor, tal vez afligidos porque la lucha es fuerte, pero hoy, Señor, levantamos la bandera de su Espíritu Santo. Hoy pedimos
pedimos que renueve nuestro espíritu y nuestra mente.